St. Mary's Cathedral of Pamplona boasts one of the most complete monumental ecclesiastical complexes of the Middle Ages. Its architectural gems include the cloister, a unique example of European Gothic architecture. Despite past conservation actions, particularly those undertaken from the mid-20th century onwards, the current delicate condition of the cloister means that extensive restoration work is now required. The La Caixa Public Projects, Caja Navarra Foundation, Archdiocese of Pamplona Tudela, and Government of Navarra through the Foundation for the Conservation of the Historical Heritage of Navarra are jointly contributing to the restoration of the Pamplona Cathedral cloister to its former splendor. Y esta intervención, sobre todo, ha sido por la escultura. El claustro aguanta. Estructuralmente soporta perfectamente las cargas que tiene, pero estaba feo. Es una palabra que a mí ahora me gusta decir, y salió con los visitantes de un máster del claustro, estaba indigno, ¿no? Entonces ahora pretendemos dignificarlo, aparte de consolidarlo, alargarle la vida, dignificarlo, pero alargarle la vida como un ser humano, ¿no? Es decir, pero que tenga una vida digna, que disfrute y que pueda vivir bien, no ya decrépito, porque al final será una ruina, ¿no? Vamos a ver la ruina del claustro, no. Ya se había hecho una intervención en los años 80, 1980 del pasado siglo. Pero se había actuado en el sobreclaustro. Y bueno, también hicieron los tejados, esos tejados que hemos vuelto a tocar nosotros ahora para dejarlos perfectos. Nosotros, nuestra obligación es mantenerlo en las mejores condiciones, ¿no? This initial work, which corresponds to phases 2 and 3 of the overall restoration project, is based on the findings of the prior studies conducted by the Government of Navarra and the Cultural Heritage Institute of Spain, in which an analysis was made of the state of conservation of the complex, the causes of deterioration, and the materials making up the cloister. Antes de realizar cualquier intervención de restauración en un bien cultural hay que estudiarlo. Es igual que con nosotros mismos, que para aplicar un tratamiento hay que tener un diagnóstico. Entonces, en caso del claustro de la Catedral de Pamplona pasa lo mismo, sobre todo pues, al tener una situación tan compleja de materiales diferentes como piedra, metal, madera o pintura sobre piedra o sobre otros materiales, y luego también zonas al interior, zonas a la intemperie, pues se crean muchas circunstancias diferentes que afectan a cada material de una manera concreta. Entonces es muy importante saber qué le pasa a cada material y por qué le pasa y qué es lo que le afecta. Entonces todo eso se ha ido estudiando a través de estudios previos realizados hace años. Y poco a poco también durante el tratamiento pues también se sigue estudiando y se sigue siempre pues viendo cómo se comporta cada zona y es digamos la propia obra la que nos dice qué es lo que necesita. Uno de los criterios más importantes actualmente en la restauración es hacer lo menos posible, intervenir lo menos posible en el sentido de no modificar la obra. En este caso del claustro tenemos dos situaciones muy diferentes, porque en el interior de las galerías los materiales están bastante bien conservados, por lo tanto nuestra intervención es muy poca, o sea, digamos que nos centramos en limpieza y poco más, y sin embargo en el exterior tenemos que trabajar muchísimo más, pero aun con todo sigue siendo mínima intervención, porque es lo mínimo que tenemos que hacer para que el claustro se conserve correctamente. Part of the restoration work corresponds to the perimeter walls, exterior bases, and buttresses. These areas suffer from marked deterioration as they are particularly exposed to temperature changes, humidity, the action of ice and salt, and erosion. For this reason, in addition to the cleaning work,
it was necessary to do some rebuilding. The interior work commences with general cleaning to remove the dirt accumulated on the surface. This cleaning makes it possible to inspect all areas, determining those where there is a risk of material breaking off and collecting any loose fragments. This is followed by in-depth cleaning, with particular attention of the use of cutting-edge technologies. Lo que mejor está funcionando ahora mismo es la tecnología láser. Son pulsos de gran energía concentrada que producen una reacción fototérmica y lo que hacen es disgregar la costra de contaminación sin llegar a dañar o a afectar el soporte sano, sino que cuando eliminan esa costra generalmente oscura, que es donde más actúa, en las superficies oscuras o revestimientos oscuros, y es muy respetuoso, ahora mismo es lo que mejor está funcionando. Estamos ahora mismo trabajando con 2, incluso 3 equipos en simultáneo de láser. The cleaning process is followed by a series of treatments, essentially based on mortars, limestone work in different densities and of different types. The use of chemicals is avoided as far as possible. In this way, much of the existing problem is resolved. Due to the delicate condition of some of the areas and to the complex behavior of the stone materials, we have expanded the studies made to date, primarily in the testing of the bonding treatments and the advisability of applying protective layers to the stone. En zonas seleccionadas, que están especialmente expuestas y que son más propensas al deterioro, le aplicamos un hidrofugante, hidrófobo. En este caso es también, como decía antes, con el consolidante es nanotecnológico, es de reciente salida al mercado. Y se han hecho estudios, la Universidad de Zaragoza en concreto ha certificado este producto, se le han hecho los ensayos pertinentes y es un producto apto para su uso en restauración monumental. Es de producción navarra además. Y ese ya es el acabado final, que es lo que protege y evita que el agua cale sin modificar demasiado su comportamiento mecánico o la interferencia de humedad con el ambiente, ¿no? sin tapar el poro, digamos. Pero haciendo esta función protectora. In the cloister, other materials can be found alongside the stone. These include metal, wood and also lamps, although along this aisle, treatment has been minimal in this respect. The same thing is true of those parts containing polychrome. For the duration of the restoration, each and every one of the actions taken is recorded and documented in detail. With the work now in progress, each Sunday morning, guided tours are made to view the work, so that visitors can get an insight into the restoration process and enjoy visiting the cloister in a unique way. This restoration represents a new milestone in the conservation of the cathedral cloister and will allow society as a whole to continue to enjoy this incomparable artistic and cultural heritage that is part of Navarra.